Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos prosiguiendo aquí con nuestros estudios del libro de Apocalipsis en la lectura del capítulo 2, en el cual reanudamos nuestros estudios con respecto al mensaje a las iglesias. En esta ocasión, hablando a la iglesia de Éfeso, y es la primera de las iglesias que estaremos tratando, de 7 que encontramos mencionadas en el Apocalipsis. Vemos nosotros en el capítulo 1 que Juan escuchó una voz que le decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 7 iglesias son las que se mencionan dentro de la escritura, establecidas en los primeros días que se empezó a predicar el evangelio. ¿Sí? Ahora, nosotros, la mayoría, tenemos como iglesia el edificio o templo en que nos congregamos. Ciertamente estas iglesias o estas congregaciones se encontraban en Asia o se encuentran en Asia, todavía están históricamente. Nosotros consideramos iglesia el edificio o templo en que nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, el mensaje o misa o estudios bíblicos, según usted lo piense o lo decida clasificar. Sin embargo, veamos que la escritura nos dice o nos hace saber que la iglesia puede estar aún en nuestra casa, ¿sí? O está en nuestra casa. Y en lo personal, yo quisiera personalizar mayormente lo que es la iglesia en cada persona, para que podamos nosotros recibir ese mensaje que fue enviado a las iglesias y no decir, bueno, esto que se dice en la escritura lo dijo por aquel o para aquel, sino que el del mensaje que encontremos en la escritura agarremos para nuestra edificación, así como se nos exhorta en la escritura, que se nos dice: escuchadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Aquello que amonesta a otros puede amonestarnos también a nosotros, ¿sí? Es la razón por lo que yo hago así, o quiero personificar la iglesia dentro de cada uno de nosotros. En sí, la escritura nos dice que la iglesia está en nuestra propia casa, si es que así lo podemos considerar. En Colosenses 4:15 nos dice una epístola que envía el apóstol Pablo a ciertas personas y les dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? También en Filemón 1:2 nos dice: enviándole saludos a la hermana Apia y a Arquipo y a la iglesia que está en su casa, a diferentes lugares, pero en la casa de las personas, en la casa familiar, había una iglesia, o se consideraba como una iglesia. De igual manera, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, pueda hacer que esté una iglesia, si hemos decidido entregar nuestra familia, nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, digo esto también por la razón que Cristo habló a Pedro, diciendo de la siguiente manera en Mateo 16:18: yo también te digo que tú eres Pedro. Y esto se refiere como a una piedra pequeña, a una piedra. Y sobre esta roca, hablando Jesucristo de sí mismo, dice: edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo habló de sí mismo. Por eso Pedro también nos exhorta a cada uno de nosotros, diciéndonos en 1 de Pedro 2:4, nos dice: acercaos a él, piedra viva. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es la roca inconmovible, la roca de los siglos, nos dice la Escritura y nos lo testifica. Acercaos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios aprobada y preciosa. Y vosotros también, cada uno de nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No obstante, también Pablo nos hace saber lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en cada uno de nosotros? Por eso es que puedo decirles que hay que personificar la iglesia en cada una de nuestras personas para que podamos tomar lo que corresponde a nosotros, la parte del mensaje que es enviado a cada una de estas iglesias, y corrijamos nuestra vida. Nos dice también 1 Corintios 3:17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es el templo de Dios y es santo. Deberíamos de apartarlo para nuestro Dios. Así pues, vamos a ir mirando lo que es el mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:1 nos dice, y vamos a ir analizando verso por verso y trayendo en cuenta lo que se nos dice al respecto, trayendo otras citas, citando otras porciones de la Escritura, trayéndolas para nuestra edificación. Apocalipsis 2:1 se nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y recordemos, las 7 estrellas son las 7 iglesias. Lo miramos en Apocalipsis 1:20. ¿Sí? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro, y recordemos, cada candelero representa a una iglesia. Nos dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En Apocalipsis 1:20 encontramos esta definición. ¿Sí? Así que podemos, o hemos mirado, o miramos mayormente, que a cada candelero le correspondía iluminar el lugar donde había sido puesto, y corresponde a nosotros también ser luz en el lugar donde hemos sido puestos. Nuestro Señor Jesucristo así nos lo dijo. Así pues, cuando se habla, o ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia. Veamos que quizás se refiere al ángel que encargado de esta congregación, que pudiéramos decir al pastor, al sacerdote, o a quien dirija esta congregación, a esta persona. Pero podemos decir que también se está refiriendo, ¿sí?, al ángel, o a la persona que es considerada como un ángel dentro de la congregación. Veamos, en el libro de Hebreos 1:7 nos dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si es que se refería a una persona o a un ángel enviado por Dios. Personalmente, no tengo una definición concreta, pero les hago saber lo que dice la Escritura. En el libro de Hechos 6:8 nos dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el templo. Esteban fue un creyente dentro del Señor, dentro de la congregación, que él fue escogido como diácono, pero también era predicador del evangelio. Y en tal representación nosotros vemos, o en tal predicación o tal ministerio, nos dice que a él le tomaron preso o acusado, y dice: entonces
se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así que podemos decir que quizás el encargado de la congregación sea la persona que dirigía a esta congregación. Pero también podemos nosotros mirar que el ángel de Dios, nos dice en otras porciones de la Escritura, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y quizás este ángel mismo amoneste a estos dirigentes o a cada uno de nosotros como dirigentes en ciertas ocasiones. Y veamos que la función de los ángeles es como mensajeros. Así que vamos al Antiguo Testamento en Zacarías 3:6 para mirar la función de un ángel a una persona. Y nos dice Zacarías 3:6: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, ¿sí? Si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. He aquí, yo traigo mi renuevo. Y a Josué, el ángel de Jehová le está dando el mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque aquí le llama como renuevo. He aquí, yo traigo mi renuevo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, hablando de la roca inconmovible de nuestro Señor Jesucristo, y que hay 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los cuales podemos decir 7 candeleros que también miramos en el libro de Apocalipsis en cierta revelación, ¿sí? Dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Así que Jesús es el renuevo, y Jesús es quien quitará el pecado de la tierra en un día, ¿sí? Aún no hemos visto ese término, pero se nos está revelando en el libro de Apocalipsis cómo es que se va a llevar a cabo. No obstante, Dios, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, nos hace saber lo que viene, porque ha de suceder, y no quiere que seamos participantes de esas catástrofes que vendrán. Por eso es que envía el mensaje a un ángel. Bien, usted considérelo al dirigente de la congregación o al ángel que Dios envía para guardar a ese dirigente, como lo dice en otras porciones de la Escritura, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Otra función del ángel la podemos nosotros mirar en Génesis 22:15, en donde se nos da el anuncio al principio de la oportunidad nuestra para que seamos redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Génesis 22:15, dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos. Esto es, hablando de la nación de Israel, descendencia de Abraham. Pero no obstante, se da a esta descendencia la bendición y oportunidad para que cada uno de nosotros alcancemos o seamos parte de esas bendiciones. Le dice, y en tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Note la condición, por cuanto obedeciste mi voz. Y es la misma condición que pone nuestro Señor Jesucristo, que obedezcamos sus mandamientos. Abraham creyó y obedeció. Usted puede creer y obedecer para poder recibir la bendición que Dios ha otorgado a la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Dios es conocedor de todo y de todos. Así que no hay nada que se oculte delante de Él. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que todos vamos a dar cuenta delante de Dios y no habrá cosa que podamos ocultarle o negarles. Todo está descubierto delante de Él. Dios es conocedor de todo y de todos. Y Él, al referirse el mensaje a esta iglesia de Éfeso en Apocalipsis 1:2, prosiguiendo con la lectura, tu arduo trabajo y paciencia. Dios nos conoce a cada uno de nosotros tal cual somos. A la iglesia le dice, o a esta iglesia, y que no puede soportar a los malos. Ahora, examinémonos a nosotros mismos. Si este mensaje sería para nosotros. ¿Conoce Dios nuestras obras? ¿Conoce Dios nuestra manera de trabajar? ¿Nuestra paciencia? ¿Soportamos a los malos o no los podemos soportar? Es de suma importancia para cada uno de nosotros estas cosas, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, ¿cómo es que usted podrá conocer a las personas si no tiene el discernimiento de Dios? Y si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios para poder conocer el actuar de una persona que actúa conforme a la voluntad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, escudriñen las Escrituras, para poder ser conocedores de nosotros mismos y de aquellos que nos amonestan, para bien o para mal, porque hay de todos en esta vida. El Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Así que Dios conoce el comportamiento de cada uno de nosotros. Y aquí a la iglesia de Éfeso le está diciendo acerca de su comportamiento. Y hasta ahí todo va bien. Pero, ¿qué dice acerca de los malos? ¿Y sabemos distinguirlos? La Escritura nos dice en Salmos 50:16, pero al malo dijo Dios, verso 17, tú aborreces la corrección, y estoy resumiendo estas porciones de la Escritura, ¿okay? Tú aborreces la corrección, el malo aborrece la corrección, y echas a tus espaldas mis palabras. El malo echa a sus espaldas sus palabras, no le presta atención a las palabras de Dios. Si veías al malo,
tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu prójimo. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. No hay paz para los malos, dijo Dios. Y esta es una sentencia para el mal. ¿Okay? Está hablando del mensaje que Dios está dando a la iglesia de Éfeso, que no soporta a los malos. Cosas que nos relata aquí en el libro de los Salmos, que podemos analizar. Y si somos activos en estas cosas, es necesario que recapacitemos y las comencemos a desechar. El Señor nos dice: volveos a mi represión. He aquí, yo derramaré sobre vosotros mi espíritu y os haré oír mis palabras. Así que volvámonos a la represión. Recordemos, Dios está amonestando a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:4. Y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Note, la amonestación que Dios da debe de ser de pronta atención, que prestemos atención prontamente. Has dejado tu primer amor. Ahora, recordemos, Jesucristo es el único y suficiente Salvador para toda la humanidad. Jesucristo debe de ser el centro de nuestra fe, de nuestras acciones. La Escritura nos lo dice constantemente. Así que le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hemos dejado de hacer las primeras obras, de predicar el Evangelio como es debido, porque para esto es que fuimos llamados como creyentes. La Escritura nos dice: el que oiga, diga, ven. Se nos da una responsabilidad, por cuanto hemos oído el Evangelio, de comunicarlo. Son las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. En Amós 5:12 nos dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Dios conoce a todas las personas, y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Son cosas que podemos dejar sin darnos cuenta. ¿Sí? Aborrecer el mal y amar el bien. Establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente. ¿Okay? Note lo que nos está exhortando Dios a hacer. Las primeras obras. ¿Sí? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Okay? Buscad lo bueno y no lo malo. Aborreced el mal y amad el bien. Establecer justicia. Es lo que Dios demanda del ser humano. Así que esta invitación incluye en general a todo ser humano. ¿Okay? Y note que la Escritura nos dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nos lo dice en Primera de Pedro al respecto. Quiere decir que hay dificultad para que seamos salvos. Tenemos que ser, como nos dice la Escritura, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, o buscar la perfección en Cristo. Prosiguiendo con esta amonestación a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:6, se nos dice: pero tienes esto,
que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, Dios es conocedor de todo y de todos. Sabe de dónde había caído, pero también sabe y conoce a los que están introduciendo cosas erróneas dentro de la iglesia o dentro de la doctrina. Y los nicolaitas, nos dice la escritura, nos dice en definición históricamente que los nicolaitas era una secta herética que pervirtió, y yo digo pervierten hasta el presente, la gracia que Dios da al creyente, librándolo del pecado y trasladándolo al reino de su Hijo amado. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo nos fue dado para trasladarnos al reino de Dios, pues vivíamos en el reino de las tinieblas. Pero los nicolaitas estaban pervirtiendo esto. Y dice, mezclando esta libertad que el Hijo de Dios ha otorgado al creyente con la licencia para una conducta inmoral, según el libro de Apocalipsis, según nos lo dice el libro de Apocalipsis. Esto era lo que hacían los nicolaitas. En Judas nos dice lo siguiente al respecto, y respecto a los nicolaitas nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos, en resumen, acerca de esta doctrina de los nicolaitas, lo siguiente, o decir lo siguiente, es como decir, vive como quieras, haz lo que te venga en gana, que Cristo te llevará a la eternidad, pues para eso fue dado. Y pudiera que se basen en el texto de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Pero fíjese la condición, para que todo aquel que en él cree, ese es el que va a otorgar la vida eterna. Es cierto, Jesús murió por todo el mundo, pero no salvará a todo el mundo, sino a los que le creyeren. ¿Sí? Así que esta doctrina metida por los nicolaitas, pueda que le digan, vive como quieras, haz lo que te venga en gana, como se está promoviendo en muchos medios de comunicación al presente, ¿sí? Que Cristo te llevará a la eternidad. Lamentablemente, no le especifican a cuál de las dos eternidades es que le llevará a Cristo. Y hay dos eternidades que nos fueron reveladas al respecto en Daniel 12:2, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Note, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Son eternidades. ¿En cuál estamos destinando nuestra alma? ¿O a cuál de estas dos eternidades estamos destinando nuestra alma? Por medio de nuestro Señor Jesucristo y hacer las obras que Él demanda o que Dios demanda, podemos entrar a la vida eterna. Desobedeciendo sus mandatos y dejándonos llevar por la conducta inmoral o por las pasiones de nuestra carne, como se nos dice en otras porciones de la Escritura, iremos a una eternidad equivocada. En 1 de Timoteo, el apóstol nos amonesta de la siguiente manera, 1 de Timoteo 6:11, mas tú, hijo de hombre, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Así que son amonestaciones para cada uno de nosotros. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho
la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento de Dios sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Una amonestación, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda, la amonestación es esta: oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de la malicia, de la perversión, ¿sí?, de las pasiones juveniles o de las pasiones de nuestra carne, ¿sí? Sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que son lo que nos demanda el Señor. En Apocalipsis 2:7, prosiguiendo con el mensaje a la iglesia, nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que este es el mensaje que Dios da a las iglesias, ¿sí? Y el Espíritu nos fue dado a cada uno de nosotros para corregirnos. Fue algo que el Señor dijo: y cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y vemos nosotros la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento, corrigiendo, a aquellos para los cuales Dios envió. En 2 de Crónicas 15:1 vemos solo un ejemplo, en el cual se nos dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y este mensaje también puede ser para nosotros, y nos lo dice el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos exhorta: no contristéis al Espíritu, el cual ha hecho Dios morar en nosotros. No lo contristemos, ¿sí? Por eso también es lo mismo en el Antiguo Testamento: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y cuando Asa oyó las palabras del profeta Azarías, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. ¿Sí? Actúe. Si el Espíritu de Dios le llama al arrepentimiento, hay que actuar y dejar de hacer las obras que no son agradables a Dios, y hacer las primeras obras que nos demanda el Señor. Vuelvo a repetir, Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amonestación a Éfeso: pueda que usted tomar parte de esta amonestación para su vida personal, o dirá: se lo dijo a aquellos y no a mí. En lo que a mí se refiere, hay porciones de este mensaje a esta iglesia que edificarán mi vida. Espero que también a la suya. Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima.